Buenos días, soy José Ángel, puesto profesor de métodos 3. Hoy vamos a continuar con el tema del cálculo vectorial. Y en concreto vamos a ver el teorema de la divergencia, que como nos daremos cuenta es un corolario del teorema de Green que vimos en la clase anterior. Lo primero, vamos a definir la integral de un campo vectorial f a través de una línea. Para ello recurriremos al diferencial de arco. Nuestro diferencial de arco a lo largo de la línea venía dado por el vector diferencial de x diferencial de y. Y para hacer la integral de un campo vectorial f a lo largo de la línea, lo multiplicábamos escalarmente por diferencial de s. Ahora vamos a hacer el producto escalar entre el campo vectorial f y otro vector diferencial de n, donde diferencial de n va a ser normal a diferencial de s, al diferencial de arco, pero en igual módulo. Y el vector diferencial de n que vamos a tomar va a ser diferencial de y menos diferencial de x. Si os dais cuenta, el producto escalar entre diferencial de s y diferencial de n es 0, diferencial de x por diferencial de y, menos diferencial de x por diferencial de y. Así pues, ahora vamos a hacer la integral de un campo vectorial f a través de la trayectoria c, o sea, multiplicando el campo vectorial f por el vector diferencial de n, que va a ser igual a la integral de f de x diferencial de y menos f de y diferencial de x. En la siguiente transparencia tenéis un ejemplo o una figura en la que nos muestra cómo quedarían los vectores diferencial de s y diferencial de n. Tenéis en este caso dibujado un campo vectorial por las flechas en negrita que corresponde al campo menos y medios x medios, que como veis tiene una forma de rotacional. Estamos considerando en este caso una trayectoria cerrada que es un cuadrado, lo tenéis ahí marcado en rojo. Y tendremos en este caso para cada uno de los lados diversos vectores diferencial de longitud de arco. En este punto concreto que os estoy marcando, veis que tendríamos nuestro diferencial de longitud de arco como este vectorcito en rojo, ¿vale? Que solo tendría componente diferencial de x en negativo. Si quisiéramos calcular la integral de ese campo vectorial a través de esta línea, la línea superior del cuadrado, tendríamos que calcular nuestro vector diferencial de n, que correspondería en este caso al vectorcito en azul. El vectorcito en azul no tendría componente en x y la componente en y correspondería a menos diferencial de x. Por lo tanto, los dos vectores tendrían el mismo módulo y serían ortogonales. Así pues, hacemos dos integrales. La integral a lo largo de la línea, multiplicando el campo vectorial por el diferencial de arco, y la integral a través de la línea, multiplicándolo por el diferencial de n, que es ortogonal a diferencial de s. Siempre con el sentido de que si la línea es cerrada nos movemos en sentido antihorario. En la siguiente transparencia tenéis cómo se podríamos calcular la integral de un campo vectorial a través de una línea. Tendríamos nuestro campo vectorial, nuestro diferencial de n, nuestra trayectoria que parametrizaríamos. Una vez que parametrizamos, haríamos la integral entre los extremos de nuestro intervalo en t0, t1, el valor del campo vectorial f de x, f de y en esa trayectoria, y ahora tendríamos que colocar nuestro vector diferencial de n, que sería diferencial de y menos diferencial de x, donde el diferencial de y no es más que la derivada de la coordenada y respecto de t, y punto de t, diferencial de t, y nuestro vector menos diferencial de x no es más que menos la derivada de x respecto de t, x punto de t, diferencial de t. Así pues, esta integral de aquí sabríamos calcularla porque es una integral de una dimensión. También podemos recurrir al teorema de Green para demostrar, en este caso, el teorema de la divergencia. Imaginemos que tenemos una trayectoria cerrada que recorremos en sentido antihorario de un campo vectorial f y queremos calcular su flujo o la integral de ese campo a través de esa trayectoria. Como hemos visto anteriormente, diferencial de n va a ser simplemente diferencial de y menos diferencial de x. Así pues, esta integral que tenemos en la izquierda nos va a quedar que es igual a la integral de f de x diferencial de y menos f de y diferencial de x. Si ahora decidimos de llamar a la cantidad que está multiplicada a diferencial de y como
una función g de y, y a la cantidad que está multiplicando la diferencial de x como una cantidad que llamamos g de x, la integral que tenemos aquí arriba la podríamos reexpresar como la integral de g de x diferencial de x más g de y diferencial de y. Aquí podemos aplicar el teorema de Green y decir que esta integral es igual a la integral dentro de la región que limita esa curva cerrada de la diferencial de g de y respecto de x menos la diferencial de g de x respecto de y. Si ahora volvemos a sustituir, si g sub y lo sustituimos por f sub x, esta cantidad de aquí es simplemente la derivada de f de x respecto de x, y si sustituimos g sub x por su valor menos f de y, obtenemos entonces que esta segunda cantidad es igual a la derivada de f de y respecto de y. Luego acabamos de demostrar o de ver que el teorema de la divergencia, que nos dice si calculamos la integral a lo largo de una trayectoria cerrada recorrida en sentido antihorario de un campo vectorial a través de esa línea cerrada, es igual a la integral dentro de la región de esta cantidad de aquí, que vamos a llamar divergencia, y que corresponde a la derivada de f de x respecto de x más la derivada de f de y respecto de y. Así como veis, el teorema de divergencia es en realidad un corolario del teorema de Green. Vamos a ver ahora varios ejemplos interesantes en el que consideremos un campo sencillo, x e y, cambiándole de signo, o menos y o x, cambiándole de signo, y vamos a estudiar cuál es su divergencia o su rotacional, o vamos a calcular la integral a lo largo de una trayectoria o a través de una trayectoria. El primer ejemplo lo tenéis aquí, corresponde en este caso al campo vectorial que tiene componente en x menos y medios y en la componente en y medios. Lo tenéis dibujado y corresponde a los vectores en negrita. Como veis, tiene una forma circular, tiene una forma de rotacional. Y vamos a calcular en este caso la integral a lo largo de esta trayectoria, que es un cuadrado, centrada en el origen. Tenéis dibujados en determinados puntos los diferenciales de arco en negrita. Si os dais cuenta, la integral de ese campo a lo largo de este lado va a ser siempre positiva. Lo mismo sucede cuando nos movemos en este lado, en este otro lado y en este otro lado. Luego la integral de ese campo vectorial menos y medios x medios va a ser en este caso una cantidad positiva. Por el teorema de Green nos dice que esa integral va a ser igual a la derivada de la componente y respecto de x, que sería un medio, menos la derivada de la componente x respecto de y, que sería más un medio. Luego la suma de los dos nos da 1. Luego el teorema de Green nos dice que la integral de este campo a lo largo de este cuadrado es igual a 1 multiplicado por el área que encierra esa curva, en este caso por el área del cuadrado. Si ahora nos preguntásemos cuál sería la integral de ese campo vectorial a través del cuadrado, lo tenéis ahí. En este caso, nuestro diferencial de n son los vectorcitos que salen hacia fuera del cuadrado en cada uno de los lados. Y si os dais cuenta, cuando calculamos el flujo o la integral del campo vectorial en negrita a través de cada uno de los lados, nos damos cuenta de que por este lado de aquí hay una cantidad positiva porque está saliendo del cuadrado hacia afuera en esta zona del lado, mientras que por esta zona del lado las flechas entran de nuevo y por lo tanto la integral de ese campo a través de este lado será ahora negativa. Este lado compensará con este otro. Lo mismo pasa en cada uno de los lados. Esta parte del lado nos dará una cantidad positiva en la integral, mientras una cantidad negativa en este otro lado, en la integral. Lo mismo pasa para este lado y para este lado. Por lo tanto, vemos que la integral de ese campo a través de este cuadrado va a ser al final 0. Por el teorema de la divergencia nos dice que la integral de este campo vectorial a través de esta línea va a corresponder con la divergencia del campo integrado en el área. La divergencia en este caso, si recordáis, nuestro campo vectorial que estamos dibujando es
Nuestro es el campo vectorial que estamos dibujando ahí es menos y medios x medios. Entonces la divergencia será la derivada de f de x respecto de x, por lo tanto 0, la derivada de f de y respecto de y, por lo tanto 0, luego la divergencia total es 0, luego es 0 multiplicado por el área. Por lo tanto, la integral nos da 0. Podemos ver otros campos. Imaginemos ahora que consideramos el campo x, y. En este caso, lo que nos va a quedar es la siguiente figura, en el que el campo vectorial son flechitas en negro que salen desde el origen. Si queremos calcular cuál es la integral a lo largo de esta trayectoria del cuadrado, recorreríamos al teorema de Green y tendríamos que calcular, en este caso, la derivada de la segunda componente respecto de x, que nos daría 0, y la derivada de la primera componente respecto de y cambiada de signo, que también nos daría 0. Por lo tanto, por el teorema de Green sabemos que la integral de este campo vectorial a lo largo de este cuadrado que recorremos en sentido antihorario es 0. Si ahora vemos cómo nos queda la integral de ese campo vectorial a través del cuadrado, vemos que en este caso, al hacer la integral del flujo de ese campo vectorial en negrita a través de este lado, nos va a quedar una cantidad positiva. Los sentidos de los vectores en negrita coinciden con el sentido de nuestro vector diferencial de n. Lo mismo sucede para este otro lado y va a ser la misma cantidad, lo mismo para el tercer lado y lo mismo para el cuarto lado. Lo que nos estaba diciendo el teorema de la divergencia es que podemos calcular la integral de ese campo vectorial a través de esa línea como la divergencia del campo. Recordemos que nuestro campo ahora es simplemente la coordenada x medios y medios, y tendríamos que calcular la derivada de la primera componente respecto de x, un medios, más la derivada de la segunda componente respecto de y, un medios. Luego es 1. Luego el teorema de las divergencias nos dice que la integral de este campo es vectorial a través de ese cuadrado es igual a la divergencia, 1, multiplicado por el área de este cuadrado. Aquí lo dejamos. Espero que estéis bien y muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.